22 de octubre, San Juan Pablo II, Papa. Karol Wojtyła nace el 18 de mayo de 1920 en Wandowice, a unos pocos kilómetros de Cracovia, una importante ciudad y centro industrial al norte de Polonia. Su padre, un hombre profundamente religioso, era militar de profesión. Enviudó cuando Karol tenía apenas 9 años. De él, según su propio testimonio, recibió la mejor formación. Bastaba su ejemplo para inculcar disciplina y sentido del deber. Era una persona excepcional. De joven, el interés de Karol se dirigió hacia el estudio de los clásicos griegos y latinos. Con el tiempo fue creciendo en él un singular amor a la filosofía y filología. A principios de 1938 se traslada junto con su padre a Cracovia para matricularse en la Universidad Jagiellonica y cursar allí estudios de filología polaca. Sin embargo, con la ocupación de Polonia por parte de las tropas de Hitler, hecho que aconteció el 1 de septiembre de 1939, sus planes de estudiar se verían definitivamente truncados. En esta difícil situación y con el fin de evitar la deportación a Alemania, Karol busca un trabajo. Es contratado como obrero en una cantera de piedra vinculada a una fábrica química de nombre Solvay. También en aquella difícil época, Karol se iniciaba en el teatro de la palabra viva, una forma muy sencilla de hacer teatro. La actuación consistía esencialmente en la recitación de un texto poético. Las representaciones se realizaban en la clandestinidad, en un círculo muy íntimo, por el riesgo de verse sometidos a graves sanciones por parte de los nazis. Otra importante ocupación de Karol por aquella época era la ayuda eficaz que prestaba a las familias judías para que pudiesen escapar de la persecución decretada por el régimen nacional socialista. Poniendo en riesgo su propia vida, salvaría la vida de muchos judíos. A principios de 1941 muere su padre. Karol contaba por entonces con 21 años de edad. Este doloroso acontecimiento marca un hito importante en el camino de su propia vocación. Después de la muerte de mi padre, dirá el Santo Padre en diálogo con André Frossard, poco a poco fui tomando conciencia de mi verdadero camino. Yo trabajaba en la fábrica y en la medida en que lo permitía el terror de la ocupación, cultivaba mi afición a las letras y al arte dramático. Mi vocación sacerdotal tomó cuerpo en medio de todo esto como un hecho interior de una transparencia indiscutible y absoluta. Al año siguiente, en otoño, sabía ya que había sido llamado. Veía claramente qué era lo que debía abandonar y el objetivo que debía alcanzar sin una mirada atrás. Sería sacerdote. Habiendo escuchado e identificado con claridad el mandato del Señor, este llamado de Dios, Karol emprende el camino de su preparación para el sacerdocio, ingresando al seminario clandestino de Cracovia en 1942. Dadas las siempre difíciles circunstancias, el hecho de su ingreso al seminario, que se había establecido clandestinamente en la residencia del arzobispo metropolitano,
futuro cardenal Adam Stepan Sapieha, debía quedar en la más absoluta reserva, por lo que no dejó de trabajar como obrero en la fábrica en Solvay. Años de intensa formación transcurrieron en la clandestinidad hasta el 18 de enero de 1945, cuando los alemanes abandonaron la ciudad ante la llegada de la Armada Roja. El 1 de noviembre de 1946, fiesta de Todos los Santos, llegó el día anhelado. Por la imposición de manos de su obispo, Carol participaba desde entonces y para siempre del sacerdocio del Señor. De inmediato el padre Wojtyla fue enviado a Roma para continuar en el Angelicum sus estudios teológicos. 2 años más tarde, culminados excelentemente los estudios previstos, vuelve a su tierra natal. Regresaba de Roma a Cracovia, dice el Santo Padre en Don y Misterio, con el sentido de la universalidad de la misión sacerdotal que sería magistralmente expresado por el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. No solo el obispo, sino también cada sacerdote debe vivir la solicitud por toda la Iglesia y sentirse de algún modo responsable de ella. Como vicario fue destinado a la parroquia de Niegowice, donde, además de cumplir con las obligaciones pastorales propias de la parroquia, asumió la enseñanza del curso de religión en 5 escuelas elementales. Pasado un año, fue trasladado a la parroquia de San Florián. Entre sus nuevas labores pastorales, le tocó hacerse cargo de la pastoral universitaria de Cracovia. Semanalmente iba disertando para la juventud universitaria sobre temas básicos que tocaban los problemas fundamentales sobre la existencia de Dios y la espiritualidad del ser humano, temas que eran necesarios profundizar junto con la juventud en el contexto del ateísmo militante impuesto por el régimen comunista de turno en el gobierno de Polonia. 2 años después, en 1951, el nuevo arzobispo de Cracovia, Monseñor Eugeniusz Basiak, quiso orientar la labor del padre Wojtyla más hacia la investigación y la docencia. No sin un gran sacrificio de su parte, el padre Karol hubo de reducir notablemente su trabajo pastoral para dedicarse a la enseñanza de ética y teología moral en la Universidad Católica de Lublin. A él se le encomendó la cátedra de ética. Su labor docente la ejerció posteriormente también en la Facultad de Teología de la Universidad Estatal de Cracovia. Nombrado obispo por el Papa Pío XII, fue consagrado el 23 de septiembre de 1958. Fue entonces destinado como obispo auxiliar a la diócesis de Cracovia, quedando a cargo de la misma en 1964. 2 años después, la diócesis de Cracovia sería elevada al rango de arquidiócesis por el Papa Pablo VI. Su labor pastoral como obispo estuvo marcada por su preocupación y cuidado para con las vocaciones sacerdotales. En este sentido, su infatigable labor apostólica y su intenso testimonio sacerdotal dieron lugar a una abundante respuesta de muchos jóvenes que descubrieron su llamado al sacerdocio y tuvieron el coraje de seguirlo. Asimismo, ya desde entonces destacaba entre sus grandes ocupaciones la integración de los laicos en las tareas pastorales.
Monseñor Bobtila tendrá una activa participación en el Concilio Vaticano II, además de sus intervenciones que fueron numerosas. Fue elegido para formar parte de 3 comisiones: Sacramentos y Culto Divino, Clero y Educación Católica. Asimismo, formó parte del comité de redacción que tuvo a su cargo la elaboración de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Es creado cardenal por el Papa Pablo VI en 1967, un año clave para la Iglesia peregrina en tierras polacas. Fue entonces que la sede apostólica puso en marcha la conocida Ostpolitik, dando inicio a un importante deshielo a nivel de las frías relaciones entre la Iglesia y el Estado comunista. El flamante cardenal Wojtyla asumiría un importante papel en este diálogo y sin duda respondió a esta difícil y dedicada tarea con mucho coraje y habilidad. Su postura, la postura en representación de la Iglesia, era la misma que había sido tomada también por sus ejemplares predecesores: la defensa de la dignidad y los derechos de toda persona humana, así como la defensa del derecho de los fieles a profesar libremente su fe. Su sagacidad y tenacidad le permitieron obtener también otras significativas victorias. Tras largos años de esfuerzos en contra de la persistente oposición de las autoridades, tuvo el gran gozo de inaugurar una iglesia en Nowa-Huta, una ciudad piloto comunista. Los muros de esta iglesia, cual símbolo silente y a la vez elocuente de la victoria de la iglesia sobre el régimen comunista, habían sido levantados con más de 2 millones de piedras talladas voluntariamente por los cristianos de Cracovia. En cuanto a la pastoral de su arquidiócesis, el continuo crecimiento de la ciudad planteaba al cardenal muchos retos. Ello motivó a que con habitual frecuencia reuniese a su presbiterio para analizar las diversas situaciones con el objeto de responder adecuada y eficazmente a los desafíos que se le iban presentando. En 1975 asiste al tercer simposio de obispos europeos. Allí es cuando se le confía la ponencia introductoria: el obispo como servidor de la fe. Ese mismo año dirige los ejercicios espirituales para su santidad Pablo VI, para la Curia Vaticana. Las pláticas que dio en aquella ocasión fueron publicadas en un libro titulado Signo de Contradicción. Sucesor de Pedro. Elegido pontífice el 16 de octubre de 1978, escogió los mismos nombres que había tomado su predecesor Juan Pablo en una hermosa y profunda reflexión hecha pública en su primera encíclica Redentor Hominis. Dirá él mismo sobre el significado de este nombre. Ya el día 26 de agosto de 1978, cuando el entonces electo cardenal Albino Luciani declaró al Sacro Colegio que quería llamarse Juan Pablo, un binomio de este género no tenía precedentes en la historia del papado. Divisé en ello un auspicio elocuente de la gracia para el nuevo pontificado, dado que aquel pontífice apenas duró 33 días, me toca a mí no solo continuarlo, sino también en este modo asumirlo desde su mismo punto de partida. Esto precisamente quedó corroborado por mi elección de aquellos 2 nombres.
Con esta elección, siguiendo el ejemplo de mi venerado predecesor, deseo, al igual que él, expresar mi amor por la singular presencia dejada a la Iglesia por los pontífices Juan XXIII y Pablo VI, y al mismo tiempo mi personal disponibilidad a desarrollarla con la ayuda de Dios. A través de esos dos nombres y dos pontificados, conectó con toda la tradición de esta sede apostólica, con todos los predecesores del siglo XX y de los dos siglos anteriores, de todos los siglos anteriores, enlazando sucesivamente a lo largo de las distintas épocas hasta las más remotas, con la línea de la misión y del ministerio que confiere a la sede de Pedro un puesto absolutamente singular en la Iglesia. Juan XXIII y Pablo VI constituyen una etapa a la que deseo referirme directamente como a umbral, a partir del cual quiero, en cierto modo, en unión con Juan Pablo I, proseguir hacia el futuro, dejándome guiar por la confianza ilimitada y por la obediencia al Espíritu que Cristo ha prometido y enviado a su Iglesia. Con plena confianza en el Espíritu de verdad entro, pues, en una rica herencia de los recientes pontificados. Esta herencia está vigorosamente enraizada en la conciencia de la Iglesia de un modo totalmente nuevo, jamás conocido anteriormente, gracias al Concilio Vaticano II. No tengáis miedo, fueron estas las primeras palabras que su santidad Juan Pablo II lanzó al mundo entero desde la plaza de San Pedro, en aquella memorable homilía celebrada con ocasión de la inauguración oficial de su pontificado el 22 de octubre de 1978. Y son ciertamente estas mismas palabras las que ha hecho resonar una y otra vez en los corazones de innumerables hombres y mujeres de nuestro tiempo, alentándonos sin caer en pesimismo ni ingenuidades a no tener miedo a la verdad de nosotros mismos, miedo del nombre ni de lo que Él ha creado. No tengáis miedo de vosotros mismos. Desde el inicio de su pontificado ha sido esta su firme exhortación a confiar en el hombre desde la humilde aceptación de su contingencia y también de su ser pecador, pero dirigiendo desde allí la mirada al único horizonte de esperanza que es el Señor Jesús, vencedor del mal y del pecado, autor de una nueva creación, de una humanidad reconciliada por su muerte y su resurrección. Su llamado es por eso mismo un llamado a no tener miedo, a abrir de par en par las puertas al Redentor, tanto de los propios corazones como también de las diversas culturas y sociedades humanas. Este llamado que ha dirigido a todos los hombres de este tiempo es a la vez una enorme exigencia que él mismo se ha impuesto amorosamente. En efecto, el Papa, dice él de sí mismo, que comenzó su pontificado con las palabras no tengáis miedo, procura ser plenamente fiel a tal exhortación y está siempre dispuesto a servir al hombre, a las naciones y a la humanidad entera en el espíritu de esta verdad evangélica. Desde un país lejano. Me han llamado de una tierra distante, distante pero siempre cercana en la comunión de la fe y tradición cristianas. Fueron estas al inicio de su pontificado las palabras del primer papa no italiano desde Adriano VI en 1522. Juan Pablo II nació en Polonia, una extraordinaria nación que por su fidelidad a la fe, puesta en el crisol de la prueba muchas veces,
Llegó a ser considerada como un baluarte de la cristiandad. De allí el semper fidelis con que orgullosamente califican los católicos polacos a su patria. La personalidad de San Juan Pablo II está sellada por la identidad y cultura propias de su Polonia natal, una nación con raíces profundamente católicas, cuya unidad e identidad, más que en sus límites territoriales, se encuentra en su historia común, en su lengua, en la fe católica. Su origen al mismo tiempo lo une a los pueblos eslavos evangelizados hace 11 siglos por los santos hermanos Cirilo y Metodio. Será casualmente recordando la inestimable contribución dada por ellos a la obra del anuncio del Evangelio en aquellos pueblos y al mismo tiempo a la causa de la reconciliación, de la convivencia amistosa, del desarrollo humano y del respeto a la dignidad intrínseca de cada nación, que su santidad Juan Pablo II proclamó a los santos Cirilo y Metodio copatrones de Europa, y junto con San Benito, a ellos, dicho sea de paso, está dedicada su hermosa encíclica Slavorum Apostoli, en la que hace explícita esta gratitud. Se siente particularmente obligado a ello el primer papa llamado a la sede de Pedro de Polonia y por lo tanto de entre las naciones eslavas, una nación probada en su fe. El nuevo papa era un hombre que había pedido conocer desde dentro los dos sistemas totalitarios que han marcado trágicamente nuestro siglo: el nazismo de una parte, con los horrores de la guerra y de los campos de concentración, y el comunismo de otra, con su régimen de opresión y de terror. A lo largo de aquellos años de prueba, la personalidad de Carol fue forjada en el crisol del dolor y del sufrimiento, sin perder jamás la esperanza, nutrida en la fe. Esta experiencia vivida en su juventud nos permite comprender su gran sensibilidad por la dignidad de toda persona humana y por el respeto de sus derechos, empezando por el derecho a la vida. Su encíclica Evangelium Vitae es la expresión magistral, más firme y acabada de esta profunda sensibilidad humana y pastoral. Gracias a aquellas dramáticas experiencias que vivió en aquellos tiempos terribles, es fácil entender también mi preocupación por la familia y por la juventud. Esta preocupación, por su parte, ha hallado más amplia expresión magistral en la encíclica Familiares Consortio, impronta del pontificado de San Juan Pablo II. La vida cristiana y la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II ha querido hacer evidente desde el inicio de su pontificado la relación existente, aunque quizá tantas veces olvidada o relegada, de la vida de la Iglesia, de cada uno de sus hijos, con la Trinidad, dedicando sus primeras encíclicas a profundizar en cada una de las tres personas de la Trinidad: una a Dios Padre rico en misericordia, otra al Hijo Redentor del mundo, y otra al Espíritu Santo y dador de vida. Este es el misterio central de la fe cristiana. Dios es uno solo, pero a la vez tres personas. Recuerda así las bases de la verdadera fe y con ello el fundamento de la auténtica vida de la Iglesia y de cada uno de sus hijos. En efecto, no se entiende la vida del cristiano si no es en relación con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una comunión de amor. Totus tus, un papa sellado por el amor a la madre. Totus tus, o todo tuyo,
con evidente referencia a María, fue el lema elegido por su santidad Juan Pablo II al asumir el timón de la barca de Pedro. De este modo se consagraba a ella, se acogía a su eterno cuidado e intercesión, invitándola a sellar con su amorosa presencia maternal la entera trayectoria de su pontificado. Con ocasión de la Eucaristía celebrada el 18 de octubre de 1998, a los 20 años de su elección y a los 40 años de haber sido nombrado obispo, reiterará en la Plaza de San Pedro ese totus tus ante el mundo católico. En otra ocasión había dicho él mismo con respecto a esta frase totus tus: esta fórmula no tiene solamente un carácter piadoso, no es simple expresión de devoción, es algo más. La orientación hacia una devoción tal se afirmó en mí en el periodo en que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaba de obrero en una fábrica. En un primer momento me había parecido que debía alejarme un poco de la devoción mariana de la infancia en beneficio de un cristianismo cristocéntrico. Gracias a San Luis Griñón de Montfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin embargo, cristocéntrica, más aún, que está profundamente radicada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y la redención. Así pues, redescubrí con conocimiento de causa la nueva piedad mariana, y esta forma madura de devoción a la Madre de Dios me ha seguido a través de los años. Sus frutos son la Redemptoris Mater y la Mulieris Dignitatem. Otro signo de su amor filial a Santa María es su escudo pontificio, sobre un fondo azul una cruz amarilla y bajo el madero horizontal derecho una M, también amarilla, representando a la Madre que estaba al pie de la cruz, donde, a decir de San Pablo, en Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo. En su sorprendente sencillez, su escudo es, pues, una clara expresión de la importancia que el Santo Padre reconoce a Santa María como eminente cooperadora en la obra de la reconciliación realizada por su Hijo. Su escudo se alza ante todo como una perenne y silente profesión de un amor tierno y filial hacia la Madre del Señor Jesús, y a la vez es una constante invitación a todos los hijos de la Iglesia para que reconozcamos su papel de cooperadora en la obra de la redención, así como su dinámica función maternal para con cada uno de nosotros. En efecto, entregándose fielmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la Madre de Cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior, es decir, en su yo humano y cristiano. La acogió en su casa. Así el cristiano trata de entrar en el radio de acción de aquella caridad materna con la que la Madre del Redentor cuida de los hermanos de su Hijo, a cuya generación y educación coopera según la medida del don propia de cada uno por la virtud del Espíritu de Cristo. Así se manifiesta también aquella maternidad según el Espíritu que ha llegado a ser la función de María a los pies de la cruz y en el cenáculo. La profundización de la teología y de la devoción mariana en fiel continuidad con la ininterrumpida tradición católica es una impronta muy especial de la persona y pontificado del Santo Padre. Hombre del perdón, apóstol de la reconciliación. Quizá muchos jóvenes desconocen el atentado que el Santo Padre sufrió aquel ya lejano 13 de mayo de 1981 a manos de un joven turco de nombre Ali Anka, entonces
guardándolo milagrosamente de la muerte, se manifestó la providencia divina que le concedía a su elegido una invalorable ocasión para experimentar en sí mismo el dolor y el sufrimiento humano, físico, psicológico y también espiritual, para poder mejor asociarse a la cruz del Señor Jesús y solidarizarse aún con tantos hermanos dolientes. Fruto de esta experiencia vivida, con un profundo horizonte sobrenatural, será su hermosa carta apostólica Salvifici Doloris. Aquel hecho fue también una magnífica oportunidad para mostrar al mundo entero que él, fiel discípulo del Maestro, es un hombre que no solo llama a vivir el perdón y la reconciliación, sino que él mismo lo vive. Una vez recuperado en un gesto auténticamente cristiano y de enorme grandeza de espíritu, el Santo Padre se acercó a su agresor, recluido en la cárcel, para ofrecerle el perdón y constituirse él mismo en un testimonio vivo de que el amor cristiano es más grande que el odio, de que la reconciliación, aunque exigente, puede ser vivida y de que este es el único camino capaz de convertir los corazones humanos y de traerles la paz tan anhelada. Servidor de la comunión y de la reconciliación. El deseo de invitar a todos los hombres a vivir un proceso de reconciliación con Dios, con los hermanos humanos, consigo mismos y con la entera obra de la creación, ha dado pie a numerosas exhortaciones en este sentido. Ocupa un singular lugar su exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio et Penitentiae, sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia. Hoy se nutre de la reflexión conjunta que hicieron los obispos del mundo reunidos en Roma en el año 1982 para la Asamblea Sexta General del Sínodo de Obispos, y tiene un peso singularmente importante la declaración que hiciera en el Congreso Eucarístico de Teramo el 30 de junio de 1985, poniéndome a la escucha del grito del hombre y viendo cómo manifiestan las circunstancias de la vida una nostalgia de unidad con Dios, consigo mismo y con el prójimo. He pensado, por gracia e inspiración del Señor, proponer con fuerza ese don original de la Iglesia, que es la reconciliación. La preocupación social de San Juan Pablo II. La encíclica Centenimus Annus, que conmemora el 100º aniversario desde el inicio formal del Magisterio Social Pontificio, con la publicación de la encíclica Rerum Novarum de Su Santidad León XIII, se ha constituido en el último gran aporte de Su Santidad Juan Pablo II en lo que toca a dicho magisterio. En ella escribía: deseo ante todo satisfacer la deuda de gratitud que la Iglesia entera ha contraído con el gran Papa León XIII y con su inmortal documento. Es también mi deseo mostrar cómo la rica savia que sube desde aquella raíz no se ha agotado con el paso de los años, sino que por el contrario se ha hecho más fecunda. Indudablemente enriquecido por su propia experiencia como obrero y en su particular cercanía con sus compañeros de labores, la gran preocupación social del pontífice ya había encontrado otras dos ocasiones para manifestarse al mundo entero, en la que toca el magisterio en la encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano y la encíclica Solicitudo Rei Socialis sobre los problemas actuales del desarrollo de los hombres y de los pueblos. La nueva evangelización.
tarea principal de la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Juan Pablo II ha estado empeñado en llamar y comprometer a todos los hijos de la Iglesia en la tarea de esa nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Pero como recuerda el Santo Padre, si a partir de la Evangelii Nuntiandi se repite la expresión nueva evangelización, eso es solamente en el sentido de los nuevos retos que el mundo contemporáneo plantea a la misión de la Iglesia. Hay que estudiar a fondo, dice el Santo Padre, en qué consiste esta nueva evangelización, ver su alcance, su contenido doctrinal e implicaciones pastorales, determinar los métodos más apropiados para los tiempos en que vivimos, buscar una expresión que la acerque más a la vida y a las necesidades de los hombres de hoy, sin que por ello pierdan nada de su autenticidad y fidelidad a la doctrina de Jesús y a la adición de la Iglesia. En esta tarea, el Papa Juan Pablo II tiene una profunda conciencia de la necesidad urgente del apostolado de los laicos en la Iglesia, preocupación que se refleja claramente en su encíclica Christi Fideles Laici y en el impulso que ha venido dando al desarrollo de los diversos movimientos eclesiales. Por eso mismo, en la tarea de la nueva evangelización, la Iglesia trata de tomar una conciencia más viva de la presencia del Espíritu que actúa en ella. Uno de los dones del Espíritu en nuestro tiempo es ciertamente el florecimiento de los movimientos eclesiales que desde el inicio de mi pontificado he señalado y sigo señalando como motivo de esperanza para la Iglesia, para los hombres. Pero su santidad San Juan Pablo II no entiende la nueva evangelización simplemente como una misión hacia afuera. La misión hacia adentro, es decir, la reconciliación vivida en el ámbito interno de la misma Iglesia, ha sido también destacada por el Santo Padre como una urgente necesidad y tarea, pues ella es signo de credibilidad para el mundo entero. Desde esta perspectiva, hay que comprender también el fuerte empeño ecuménico alentado por el Santo Padre, muy en la línea del rumbo marcado por los otros pontífices y por los padres conciliares. Que todos sean uno. El Santo Padre, como Cristo el Señor, hace 2000 años sigue elevando también hoy al Padre esta ferviente súplica, que todos sean uno. Ut unum sint, para que el mundo crea, como incansable artesano de la reconciliación. El sucesor de Pedro ha venido trabajando desde el inicio de su pontificado para lograr la unidad y reconciliación de todos los cristianos entre sí, sin que ello signifique de ningún modo claudicar a la verdad. El diálogo, dijo su santidad a los obispos austriacos en 1998, a diferencia de una conversación superficial, tiene como objetivo el descubrimiento y el reconocimiento común de la verdad. La fe viva transmitida por la Iglesia Universal representa el fundamento del diálogo para todas las partes. Quien abandona esta base común elimina de todo diálogo en la Iglesia la posibilidad de convertirse en diálogo de salvación. Nadie puede desempeñar sinceramente un papel en un proceso de diálogo si no está dispuesto a exponerse a la verdad y a crecer en ella. Renovado impulso a la catequesis. Como dice el Santo Padre, la encíclica Redemptoris Missio quiere ser, después de la Evangelii Nuntiandi, una nueva síntesis de la enseñanza sobre la evangelización del mundo contemporáneo. Por otro lado, la exhortación apostólica Catechesi Tredendae es un intento a
ya desde el inicio de su pontificado, de dar un nuevo impulso a la labor pastoral de la catequesis. El Santo Padre, desde que asumió su pontificado, ha mantenido la catequesis de los miércoles iniciada por su predecesor Pablo VI. En ellos ha desarrollado principalmente el contenido del credo. En este mismo sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado por el Santo Padre en 1992, ha querido ser el mejor don que la Iglesia puede hacer a sus obispos y a todo el pueblo de Dios, teniendo en cuenta que es un valioso instrumento para la nueva evangelización, donde se compendia toda la doctrina que la Iglesia ha de enseñar. El Papa peregrino. Quizá más de uno se ha preguntado sobre el sentido de los numerosos viajes apostólicos que ha realizado el Santo Padre, más de 200, contando sus viajes al exterior como al interior de Italia. En nombre de toda la Iglesia, siento imperioso el deber de repetir ese grito de San Pablo. Predicar el Evangelio es para mí no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predicara el Evangelio. Desde el comienzo de mi pontificado he tomado la decisión de viajar hasta los últimos confines de la tierra para poner de manifiesto la solicitud misionera, y precisamente el contacto con los pueblos que desconocen a Cristo me ha convencido aún más de la urgencia de tal actividad, a la cual dedico la presente encíclica Redentoris Missio. Asimismo, dirá el Papa de sus numerosas visitas a las diversas parroquias, la experiencia adquirida en Cracovia me ha enseñado que conviene visitar personalmente a las comunidades y ante todo las parroquias. Este no es un deber exclusivo, desde luego, pero yo lo concedo una importancia primordial. 20 años de experiencia me han hecho comprender que gracias a las visitas parroquiales del obispo, cada parroquia se inscribe con más fuerza en la más vasta arquitectura de la Iglesia, y de este modo se adhiere más íntimamente a Cristo. Su Santidad San Juan Pablo II y los jóvenes. Desde 1985, la Iglesia ha visto surgir las Jornadas Mundiales de los Jóvenes. Su génesis, recuerda el Santo Padre, fue el año jubilar de la Redención y el año internacional de la Juventud, convocado por la Organización de las Naciones Unidas en aquel mismo año. Los jóvenes fueron invitados a Roma, y este fue el comienzo. El día de la inauguración del pontificado, el 22 de octubre de 1978, después de la conclusión de la liturgia, dije a los jóvenes en la plaza de San Pedro: vosotros sois la esperanza de la Iglesia del mundo, vosotros sois mi esperanza. También en nuestro siglo, y con sus particulares notas de gravedad, el Santo Padre ha notado con paternal preocupación cómo el hombre ha cambiado la verdad por la mentira. Consecuencia de este triste cambio es que el hombre ha visto ofuscada su capacidad para conocer la verdad y para vivir de acuerdo a esa verdad, en orden a encontrar la felicidad en la plena realización como persona humana. La publicación de la encíclica Veritatis Splendors constituye la plasmación de un testimonio ante el mundo del esplendor de la verdad. En ella se descubren al mismo tiempo las enseñanzas de quien fuera notable profesor de ética, que en su calidad de sumo pontífice sale al encuentro del relativismo moral a que ha llegado la cultura de hoy. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales: ¿qué debo hacer?
¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta solo es posible gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por esto, la respuesta decisiva de cada interrogante del hombre, en particular de sus interrogantes religiosos y morales, la da Jesucristo. Más aún, como recuerda el Concilio Vaticano II, la respuesta es la persona misma de Jesucristo. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. A lo largo de toda su encíclica, el Santo Padre, con desarrollos magistrales, se ocupa de presentar un horizonte ético en íntima conexión con la verdad sobre el hombre para el pleno desarrollo de la persona humana en respuesta al designio divino. Incansable servidor de la fe y de la verdad. A los 20 años de su elevación al solio pontificio, el Papa San Juan Pablo II, como un incansable maestro de la verdad, ha dado a conocer al mundo entero su 13ª encíclica, Fides et Ratio, Fe y Razón. En ella presenta en forma positiva la búsqueda de la verdad que nace de la naturaleza profunda del ser humano. Sale al paso de múltiples errores que actualmente obstaculizan el acceso a Dios, a la verdad y más aún a la verdad última sobre Dios y sobre el hombre, que como don gratuito Dios mismo ha ofrecido a la humanidad entera a través de la revelación, la verdad, la posibilidad de conocerla, la relación entre razón y fe, entre filosofía y teología. Son temas que tocando en respuesta, que van tocando la situación de enorme confusión, de relativismo y subjetivismo en la que se encuentra inmersa nuestra cultura de hoy. Trabajando por la consolidación de los frutos del Concilio Vaticano II. El Santo Padre ha sido un incansable artesano que ha trabajado a lo largo de los años de su fecundo pontificado en favor de la profundización y consolidación de los abundantísimos frutos suscitados por el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II. Al respecto ha dicho él mismo: es indispensable este trabajo de la Iglesia orientado a la verificación y consolidación de los frutos salvíficos del Espíritu otorgados en el concilio. A este respecto conviene saber discernirlos atentamente de todo lo que contrariamente puede provenir, sobre todo del príncipe de este mundo. Este discernimiento es tanto más necesario en la realización de la obra del concilio, ya que se ha abierto ampliamente al mundo actual, como aparece claramente en las importantes constituciones conciliares Gaudium et Spes y Lumen Gentium. El Papa Juan Pablo II, mediante su carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, ha invitado a toda la cristiandad a prepararse para lo que será una gran celebración y conmemoración. 3 años han sido dedicados por deseo explícito del Sumo Pontífice a la reflexión y profundización en torno a cada una de las 3 personas distintas del misterio de la Santísima Trinidad. 1997 ha sido dedicado al Hijo, 1998 al Espíritu Santo y 1999 al Padre. De este modo, la Iglesia se prepara a celebrar con gran jubileo los 2000 años del nacimiento de Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, que de María Virgen y por obra del Espíritu Santo nació del pueblo elegido en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y recordada constantemente por los profetas. De él y del cristianismo nos ha recordado
En su misma carta al Papa, estos, los profetas de Israel, hablaban en nombre y en lugar de Dios. Los libros de la antigua alianza son así testigos permanentes de una atenta pedagogía divina. En Cristo esta pedagogía alcanza su meta. Él no se limita a hablar en nombre de Dios como los profetas, sino que es Dios mismo quien habla en su verbo eterno hecho carne. Encontramos aquí el punto esencial por el que el cristiano se diferencia de otras religiones, en las que desde el principio se ha expresado la búsqueda de Dios por parte del hombre. El cristianismo comienza con la encarnación del Verbo. Aquí no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que Dios quiere venir, es quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. El Verbo encarnado es, pues, el cumplimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad. Este cumplimiento es obra de Dios y va más allá de toda experiencia humana. Este acontecimiento histórico central para la humanidad entera, acontecimiento por el que Dios, que se hace hombre la para decir la palabra definitiva sobre el hombre y sobre la historia, es lo que la iglesia se prepara a celebrar en el jubileo, y de este modo se prepara a proponer y trasponer el umbral del nuevo milenio. Su santidad, el dulce Cristo sobre la tierra, como ícono visible del buen pastor, va a la cabeza de la iglesia que peregrina en este tiempo de profunda transformación, constituyéndose para todos sus hijos que con valor quieren escucharlo y seguirlo en roca segura y guía firme. No tengáis miedo, son las palabras que también hoy brotan con insistencia en los labios de Pedro, hombre de ágil figura, pero elegido y fortalecido por Dios para sostener el edificio de la iglesia toda con una fe firme y una esperanza inconmovible. San Juan Pablo II es en esta etapa final del segundo milenio pastor universal del pueblo de Dios, guía segura para atravesar el umbral de la esperanza que nos introducirá en el tercer milenio de la evangelización. ¿Cómo se presenta al mundo de hoy el Papa en esta encrucijada decisiva de la historia? Su imagen característica es ahora la de profeta del sufrimiento, un sacerdote, un evangelizador que realiza su amable persona la doctrina que él mismo ha explicado en la carta apostólica Salvifici Doloris de febrero de 1984 y en tantos discursos sobre el significado del dolor humano. Juan Pablo II en las celebraciones litúrgicas, en las audiencias, en los viajes apostólicos, en todas sus actividades, aparece como un icono del sufrimiento, dando a la Iglesia un testimonio formidable de la fuerza evangelizadora del dolor físico y corporal. En su persona de vicario de Cristo se cruzan las debilidades físicas, esas debilidades del Papa a las que él mismo se refirió el día de Navidad de 1995 desde la ventana de su despacho. Las penas y dolores cada vez más crecientes de los hombres de nuestro tiempo, de todos los pueblos, especialmente de aquellos más pobres de América Latina, África y Asia, los sufrimientos de toda la iglesia que naturalmente se acumulan en el vértice de la misma. Y a todo ello se une la fatiga pastoral producida por una entrega sin reservas al ministerio petrino, al que el Papa Wojtyla sigue ofreciendo generosamente todas sus energías sin dejarse rendir por la edad o por los quebrantos de salud. El Santo Padre camina
hacia el año 2000 al frente de la humanidad, llevando la cruz de Jesús. Así se parece más al Divino Redentor. Él mismo lo da y lo ha hecho notar en una locución dominical del Ángelus pronunciada desde su habitación del Hospital Gemelli. Como me presentaré yo ahora, comentaba, a los potentes del mundo y todo el pueblo de Dios, me presentaré con lo que tengo y puedo ofrecer con el sufrimiento. He comprendido, decía, que debo conducir a la Iglesia de Cristo hasta el tercer milenio con la oración, con múltiples iniciativas como la que actualmente está viviendo toda la Iglesia, un trienio de preparación propuesto en su carta Tertium Millennium Adveniente, pero ha visto que esto no basta, necesito llevarla también con el sufrimiento. Nació al reino de Dios el día 2 de abril del 2005. El 28 de junio del mismo año se inició su causa para la beatificación, misma que se realizó el 1 de mayo, segundo domingo de Pascua del año 2011, Día de la Divina Misericordia, en memoria presidida por su Santidad Benedicto XVI. Fue canonizado el 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco, junto a San Juan XXIII, con la presencia del Papa emérito Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro en Roma. Sea alabado y adorado mi amado Señor Jesús en todos sus santos.